Hola, hola, mis queridos amantes del drama turco, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos súper bien y listos para una buena dosis de chismecito del bueno. Porque hoy tenemos una historia que los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de dos de los nombres más grandes de las telenovelas turcas, dos personas que incendiaron la pantalla con su química y que luego, bueno, digamos que su relación tomó un giro inesperado. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desenterrar un momento crucial en la vida de Can, un momento en el que él realmente la estaba pasando mal, y vamos a revelar la sorpresa que Demet le tenía preparada. ¿Qué hizo Demet en el peor momento de Can? ¿Qué clase de gesto fue el que lo impactó tanto? Todo eso y mucho más, lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Así que pónganse cómodos, agárrense de sus asientos, y no se despeguen ni un segundo porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta jugosa historia, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta el contenido que hacemos, si les interesa el mundo del espectáculo turco tanto como a nosotros, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, regálenos un like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita y denle like. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan evocan imágenes de romance, de pasión, y de una química innegable. La serie Erkencikus o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica, fue un auténtico fenómeno mundial. La historia de Sanem y Can, esos personajes entrañables que nos robaron el corazón, fue un boom. La gente se enamoró de su historia, de sus idas y vueltas y por supuesto, de la innegable conexión entre Demet y Can. Y claro, como suele suceder, la química en la pantalla se tradujo en rumores y especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Los fans estaban obsesionados con la idea de que Demet y Can fueran algo más que compañeros de trabajo. Y la verdad es que durante un tiempo todo parecía indicar que algo estaba pasando. Había miradas cómplices, gestos cariñosos, y un montón de momentos que alimentaban la fantasía de los fans. Recuerden esas entrevistas donde no podían dejar de reírse juntos, las sesiones de fotos donde sus manos se rozaban accidentalmente, y los mensajes crípticos que ambos publicaban en sus redes sociales. Era un festín para los shippers. La histeria colectiva llegó a niveles estratosféricos. Cada pequeña interacción era analizada con lupa, buscando la prueba definitiva de su romance. Y seamos honestos, nosotros también caímos en la trampa. Era difícil resistirse a la idea de que Sanem y Can vivieran su amor fuera de la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después del éxito arrollador de Erkencikus, la relación entre Demet y Can, digamos que se enfrió un poco. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales, y los rumores de un distanciamiento empezaron a tomar fuerza. Y con el tiempo se confirmó que efectivamente la relación entre ellos había cambiado. Ya no eran tan cercanos como antes, y las razones detrás de ese distanciamiento siempre fueron un misterio. Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en aparecer. Algunos decían que una pelea en el set había sido el detonante, otros apuntaban a celos profesionales, y los más conspiranoicos incluso hablaban de una estrategia de marketing que había llegado a su fin. Lo cierto es que independientemente del motivo, la magia entre ellos parecía haberse desvanecido. Y eso, mis queridos amigos, fue un golpe duro para los fans que habían invertido tanto en su relación. Can Yaman, por su parte, después del éxito de Erkencikus, decidió probar suerte en otros mercados. Se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que generó mucha expectativa. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. La producción de Sandokan sufrió retrasos, hubo problemas con el guión, y la serie en general no tuvo el impacto que se esperaba. Can se enfrentó a críticas duras, a rumores sobre su comportamiento en el set, y a una presión mediática enorme. Fue un momento muy difícil para él, un momento en el que se sintió solo y vulnerable. Imagínense la presión de ser la estrella de una superproducción en un país extranjero, con un idioma diferente y una cultura distinta. La responsabilidad era enorme y Can, aparentemente, no pudo lidiar con ella de la mejor manera.
Los medios italianos no fueron nada amables y pronto empezaron a circular historias sobre su supuesto mal comportamiento, su ego inflado y sus exigencias desmedidas. Algunos incluso lo compararon con una prima donna y cuestionaron su profesionalismo. Además de los problemas con Sandokan, Can también tuvo que lidiar con otros desafíos personales. Su vida privada se convirtió en objeto de escrutinio público, sus relaciones sentimentales fueron analizadas hasta el más mínimo detalle, y se sintió constantemente juzgado y presionado. Fue una época muy oscura para él, un momento en el que llegó a cuestionar su carrera y su futuro. Cada salida con una amiga, cada mensaje en redes sociales, cada gesto en público era interpretado y magnificado por la prensa. Se sentía como si estuviera viviendo en un reality show constante, sin privacidad ni espacio para respirar. La presión era asfixiante y Can, que siempre había sido un hombre extrovertido y seguro de sí mismo, empezó a mostrar signos de agotamiento y frustración. Se rumoraba que había perdido peso, que dormía mal y que se había distanciado de sus amigos y familiares. Era evidente que estaba pasando por un momento muy complicado. Y es aquí, en medio de esta tormenta, en este momento de vulnerabilidad y soledad, cuando Demet Özdemir entra en escena. Y lo que hizo Demet, mis amigos, es realmente digno de admiración. Porque a pesar de los rumores de distanciamiento, a pesar de las especulaciones sobre una posible enemistad, Demet demostró ser una verdadera amiga, una persona con un gran corazón. En un mundo donde la competencia y la envidia a menudo priman sobre la lealtad y la solidaridad, Demet demostró que los lazos humanos pueden ser más fuertes que cualquier rencor o resentimiento. Demet, al ver que Can estaba pasando por un momento difícil, decidió tenderle una mano. No lo hizo públicamente, no lo hizo para llamar la atención, lo hizo de forma discreta y sincera. ¿Y qué fue lo que hizo Demet? Pues bien, Demet se puso en contacto con Can y le ofreció su apoyo incondicional. Le dijo que estaba ahí para él, que podía contar con ella para lo que necesitara, y que no importaba lo que hubiera pasado en el pasado, ella siempre lo consideraría un amigo. Imaginen la sorpresa de Can al recibir ese mensaje. Después de meses de silencio y distanciamiento, escuchar esas palabras de Demet debió haber sido como un bálsamo para su alma herida. Era una señal de que no estaba solo, de que había alguien que se preocupaba por él y que estaba dispuesto a apoyarlo sin juzgarlo. Pero la cosa no quedó ahí. Demet fue más allá. Ella sabía que Can se sentía solo y aislado, así que organizó una cena privada con algunos amigos en común. Invitó a personas cercanas a Can, personas que lo querían y lo apoyaban, y creó un ambiente cálido y acogedor donde él pudiera sentirse cómodo y relajado. Fue una noche mágica, una noche en la que Can pudo olvidarse de sus problemas, reírse con sus amigos, y sentirse arropado y querido. Piensen en la logística de esa cena. Demet tuvo que coordinar agendas, elegir el lugar, planificar el menú y asegurarse de que todo estuviera perfecto para que Can se sintiera a gusto. Fue un esfuerzo considerable, pero lo hizo con gusto porque sabía que era lo que Can necesitaba en ese momento. Y no solo eso. Demet también se tomó el tiempo de hablar con Can en privado. Lo escuchó con atención, le dio consejos sinceros, y lo animó a seguir adelante. Le recordó su talento, su potencial, y le dijo que no dejara que las críticas lo afectaran. Le dijo que creyera en sí mismo y que luchara por sus sueños. Fueron palabras muy valiosas para Can, palabras que lo ayudaron a recuperar la confianza y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Esas conversaciones privadas debieron haber sido muy intensas y emotivas. Demet, que conocía a Can a la perfección, supo encontrar las palabras justas para llegar a su corazón y recordarle su valía. Le recordó sus éxitos pasados, su talento innato y su capacidad para conectar con el público. Le hizo ver que las críticas eran solo ruido y que lo importante era creer en sí mismo y seguir trabajando duro. Este gesto de Demet fue una verdadera sorpresa para Can. Él no se esperaba que ella, después de todo lo que había pasado, fuera capaz de mostrar tanta empatía y generosidad. Se sintió profundamente conmovido por su actitud y le agradeció de todo corazón por su apoyo. Fue un momento muy emotivo entre ellos, un momento que les permitió reconectar y fortalecer su amistad. Se dice que Can, al ver la generosidad de Demet, se sintió abrumado por la emoción y no pudo evitar las lágrimas. Fue un momento de catarsis, un momento en el que pudo liberar toda la tensión y el estrés acumulados durante meses. La amistad de Demet fue un salvavidas en medio de la tormenta. La acción de Demet habla mucho de su calidad humana.
Demuestra que es una persona compasiva, empática y generosa, capaz de dejar de lado los rencores y de tender una mano a quien lo necesita. Y también demuestra que a pesar de los rumores y las especulaciones, ella y Can comparten un vínculo especial, un vínculo que va más allá de la fama y el éxito. En un mundo obsesionado con la imagen y la apariencia, Demet demostró que lo que realmente importa son los valores y la integridad. Su gesto hacia Can fue un ejemplo de humanidad y solidaridad que merece ser reconocido y aplaudido. Este gesto de Demet hacia Can, sin duda alguna, marcó un antes y un después en su relación. Les permitió superar las diferencias del pasado y construir una amistad más sólida y sincera. Y también nos enseña una valiosa lección, que la empatía, la compasión y el apoyo incondicional son fundamentales para superar los momentos difíciles y fortalecer los lazos humanos. Nos recuerda que a pesar de las dificultades y los desacuerdos, siempre es posible encontrar un terreno común y construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió la actitud de Demet? ¿Creen que su gesto fue realmente significativo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. Y recuerden, la vida no siempre es color de rosa, todos pasamos por momentos difíciles, pero lo importante es tener personas a nuestro lado que nos apoyen y nos ayuden a salir adelante. La verdadera amistad se demuestra en los momentos difíciles, cuando las palabras de aliento y el apoyo incondicional son más valiosos que cualquier tesoro. Hemos llegado al final de este vídeo. Hemos descubierto la sorpresa que Demet Özdemir le tenía preparada a Can Yaman en su peor momento, un gesto que demostró su gran calidad humana y su amistad incondicional. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Y recuerden, la próxima vez que vean a Demet Özdemir en la pantalla, piensen en la gran persona que es y en el impacto positivo que tuvo en la vida de Can Yaman. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, después del éxito de Erkenzicus, tomó un giro inesperado. Hemos analizado los problemas que Can enfrentó en Italia y el apoyo que recibió de Demet en ese momento tan difícil. Y hemos destacado la importancia de la empatía y la compasión en las relaciones humanas. Hemos aprendido que la fama y el éxito no lo son todo, y que lo que realmente importa son los lazos que construimos con los demás. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre esta historia y sobre la relación entre Demet y Can. ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Piensan que su amistad superará cualquier obstáculo? Compartan sus predicciones. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gustó este vídeo, si les interesa el mundo del espectáculo turco, no se olviden de darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el drama turco siempre nos da de qué hablar.